Tenemos ese asunto, hermanos. ¿Por qué el ser humano teme perder su salvación? Nuevamente, algo inherente en nosotros, somos imperfectos. ¿Por qué cuando hacemos algo tenemos que asegurarnos varias veces que está bien? O cuando mandamos a alguien tenemos que cerciorarnos de que está bien hecho. ¿Han pensado en eso? Porque inherentemente somos imperfectos y todo lo que hacemos lleva a ese sello nuestro. Y llegamos a el camino del Señor, al nuevo nacimiento, y ¿qué es lo que en nuestra mente traemos? Traemos arrastrando toda esta ideología, hermanos, del viejo hombre. Y normalmente siempre queremos asegurarnos que las cosas están bien, aunque nosotros mismos no estamos capacitados ni somos suficientes para calificar lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Y gracias a Dios que la salvación sea solo de Él, como dice Joel, como dice el Salmo 3 y como dice toda la Escritura, la salvación es de Jehová. ¿Qué porcentaje de la salvación? ¿El 90, el 99? 100%. Sí, porque algunos manejan que es mitad y mitad. Dios ya hizo todo. Ah, pero falta algo, no, entonces no lo hizo todo. O sea, son contradictorios. Dios ya hizo todo, pero ahora falta lo que tú digas. Entonces no lo ha hecho todo. Hizo una parte. Y casi se le deja al ser humano la parte más importante. Ah, porque Él hizo todo, pero si tú no quieres, ya no. Entonces Dios no lo hizo todo, hermanos. Y creo que el concepto bíblico es que la salvación en su totalidad es de Jehová. ¿Sí? Bueno, nuevamente demos una mirada a Tito 1, versículos 1 y 2 que vimos, hermano Juan. A la mitad dice, conforme a la fe, ¿de quiénes, hermanos? De los escogidos de Dios. Y esta palabra la vamos a encontrar a lo largo de toda la Escritura, literal y también en esencia, hermanos. La salvación, porque después va a hablar de la vida eterna, ¿no? ¿En qué se centraliza, hermanos? La salvación, ¿en quién se centraliza? La seguridad eterna, ¿en quién se centraliza? ¿En nuestro Señor Jesús? Sí, en Dios. En un acto que Dios hizo. ¿Sí? Efesios va a decir según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. Y ese es uno de los temas más complejos por nuestra mente humana, hermanos, formada a la manera de este mundo. No nos gusta, digo, en nuestra condición humana, ¿cómo que los escogidos de Dios? Y muchos dicen que la salvación depende del hombre. Pues aquí dice que de los escogidos de Dios. Y eso dicen las Escrituras, hermanos. ¿Sí? Sigo leyendo. Miren, a los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Según en la carta a Timoteo, ¿quién es el misterio de la piedad? ¿Sí? Y encierra ¿qué cosa? Que se hizo carne, ¿sí? Que predicado a los gentiles, visto por los ángeles, ¿no? Bueno, aquí dice el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y luego viene este punto, en la esperanza. Entonces, ¿quiénes son los que tienen esa esperanza? En la esperanza de la vida eterna. ¿Quiénes tienen esa esperanza? Los escogidos de Dios. ¿Sí? La fe de los escogidos de Dios. Y Él dice que prometió desde antes del principio de los siglos. A ver, hermanos, Él prometió esto desde antes del principio de los siglos. ¿A quién se lo prometió? Por eso la Escritura dice que el pacto que haría con nosotros, el nuevo pacto, no sería como el primero que estaba condicionado
a que si ellos permanecían, dice, ellos se olvidaron y yo me desentendí, pero el nuevo pacto que haré, dices que yo seré propicio, y el nuevo pacto está centralizado en Jesucristo, en este asunto de la piedad de Jesucristo. Entonces el pacto de Dios es con Jesucristo, hermanos, o en Jesucristo. Y esas promesas que Él hizo desde antes del principio de los siglos recaen en sus escogidos. Pero ¿quién es el intermediario, hermanos? Jesucristo. ¿Sí? Y solamente para ellos, para los escogidos en Cristo Jesús. Ellos son los que con toda certeza pueden decir que en su corazón tienen esa esperanza viva, como la califica Pedro. Entonces ahí está el texto que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron más. A todos los que recibieron, se puede decir, sus escogidos, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, una vez más, la explicación de ese pasaje está diciendo a lo suyo. A lo suyo. Y lo suyo se refiere en cuestión de pertenencia, porque el contexto está diciendo: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Aquella luz verdadera venía a este mundo, y en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En ningún sentido, no le pudo ver como el glorioso Mesías, y por el corazón duro, pecaminoso, no le reconoció en el sentido de humillarse. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Insisto mucho en ese pasaje, hermanos. Si solo leyéramos hasta ahí, diría: pues sí, pues ellos creyeron por una fe propia, ellos quisieron creer. No, ahí va a decir: los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, y agrega más, ni de voluntad de varón. Y esto nos hace entender que no está en la voluntad del varón. Podemos decir: sí, porque el pastor o el evangelista no puede hacer esta obra. No, desde luego, ni el pastor, ni el evangelista, y tampoco la persona misma. Entonces, insisto, hermanos, es un batallar, ¿no?, por nuestra mente moldeada de este mundo. Y es difícil, porque esto es desde la antigüedad. O sea, desde la antigüedad, cuando vino el Señor Jesucristo, por ese temor de los que nacieron, por su mente que ya estaba hecha al mundo. Y hoy ya sabe, en nuestro tiempo es lo mismo. El matrimonio que venimos a ver, que Guillermo, no una, sino como 10 veces me dijo: pero es que yo creo que así, es que yo creo que es. Pero es que no es lo que nosotros creemos, sino lo que dice la palabra de Dios. Y es lo que dice que Él nos gusta hacer buenas obras. Y yo creo que soy bueno, yo sí es bueno, pero no es para alcanzar la salvación. La salvación no va a necesitar. Es a lo que me refiero, es lo que este mundo nos ha moldeado. Y todos piensan así, ¿sí?, que por nuestras buenas obras, porque queremos tener participación, por nuestro orgullo, queremos tomar el lugar de Dios. Y en la salvación no hay ni un solo lugar, hermanos, ni un solo punto. Él dijo que no compartiría su gloria con nadie. Con nadie. Y pensemos así. Y ha sido la creencia de mucha gente. ¿Por qué eres salvo? Porque creí. ¿De verdad? ¿Y por qué creíste? Pues porque busqué a Dios, ¿verdad? Estaba mal y busqué a Dios. Ajá. ¿Y tú solito lo encontraste? No, pues es que vino el evangelista y él me habló. Bueno, pero todo eso, hermanos, ¿de dónde viene? Efesios 2 deja bien claro, 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y esto? ¿Esto a qué se refiere? A todo. La gracia, la salvación y la fe. Esto no es de vosotros. No es de vosotros. Pues es don de Dios. Algo que viene de Dios. Y es contundente, no por obras, para que nadie, en el momento que tenemos una pequeña participación, es una obra, hermanos. Es una obra. Es una obra. Es decir, yo hice, es una obra. No, Dios hizo. Y ese pasaje, hermanos, es claro. De aquí dice
que Él la prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Sí? Y nuevamente eso está limitado, como dice aquí, a sus escogidos. ¿Cómo que a sus escogidos? Bueno, eso dice la Biblia, hermanos, de principio a fin. ¿Sí? No había todavía ninguna línea de doctrinas cuando el Señor ya había escrito esas verdades absolutas en sus escrituras. Ahora, esto es importante. Mientras no creamos esto, estaremos con ese pensar si la salvación se pierde o no se pierde. ¿Por qué? Reitero, porque lo que hacemos es imperfecto. Y en todo lo que hacemos siempre tendremos la inseguridad de que si permanecerá o no permanecerá, pero lo que Dios hace es permanente. La salvación, siendo que es un acto de Dios, es una obra perfecta. ¿Sí? Una obra que Él, bien lo dijo, consumado es, y que como no está condicionada a nuestra conducta, no está condicionada a nada del hombre, sino se centraliza completamente en Dios, en Jesucristo, es una obra perfecta. Sí, hermanos, nuestra fe descansa en ello. Por eso dice aquí, conforme a la fe de los escogidos. ¿Por qué no generaliza fe? ¿Por qué no puso aquí conforme a la fe del ser humano? No, la fe de los escogidos. Y eso está haciendo una diferencia, eso está haciendo una separación, ¿sí? Que está poniendo en una categoría muy especial a los escogidos: su fe, la promesa y la esperanza. Quien no ha sido escogido por Dios, hermanos, ni tiene fe, ni tiene esperanza y ni tiene las promesas. Y eso no está condicionado al ser humano, sino a Dios. ¿Sí? Cuando nuestra fe descansa solo en Él, hermanos, es por una razón, porque Él nos las ha dado. Cuando nuestra fe nos inquieta, es por una razón, es porque es nuestra en el sentido, lo que decimos tener fe o creemos tener fe. Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos? No, yo Sí, hermano, cuando leemos la Biblia es algo, ¿verdad?, que hemos repasado ahorita en los evangelios, y les dice el Señor Jesús al pueblo, ¿no? Había muchos leprosos en tiempos tal, pero solamente fue a tal. Y había muchas viudas en tal tiempo, pero fue a tal. Y en Juan 4, ¿no?, cuando dice el Señor Jesucristo, tengo que pasar por Samaria, hay como una cita ya puesta en el calendario del Señor. Y nos sorprende, ¿no?, de que todo es del Señor, el tiempo, el momento, todo queda ahí prácticamente remarcado. Y la que más me gusta a mí en ese aspecto es la de Pablo, en Timoteo, cuando dice Pablo que da gracias porque lo tuvo por fiel, habiendo sido antes blasfemo, injuriador, y dice, pero la gracia del Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es una doctrina que yo creo que nos pesa a todos nosotros en el corazón, tal vez no la podamos explicar, porque creo que hasta caeríamos hasta en la banal, no sé cómo llamarlo a veces, ¿no? Pero de mucha gratitud hacia el Señor, porque es la base prácticamente de la gratitud de aquel que ha sido redimido. Que nos preguntamos y se nos funden los fusibles de preguntarnos tal vez por qué, y ya tenemos que resumir la canonización, ¿no?, por el puro afecto de su voluntad. Pero voy con la que yo no he podido explicar, ¿no?, la que yo no he podido explicar nunca, y le he dado la vuelta, y tal vez nos encontremos con esa en el discipulado. Una vez leyendo estos versos, obviamente dejamos tarea de que lean, ¿no? Y a veces tenemos buenos alumnos que leen, ¿no? Que sí leen, y dicen, me decía una vez una hermana, me decía, oye hermano, fíjate que la semana volví a pecar, pero estaba leyendo en la Biblia que solamente es para los escogidos. Y sabes que yo pensé que yo no soy de los escogidos. Y yo creo, estoy convencida de que yo no soy de los escogidos. Y
¿cómo es? No puedo decir esfuércese, ¿no? Para ser de los escogidos, ¿no? Porque tampoco puedo decirle eso, ¿no? Pero yo le digo, bueno, pues el Señor tiene algo para usted, ¿no? Si le está hablando en este momento, si esto está abriendo su puerta, pues es por algo, ¿no? Pero sí, la implicación que manejan muchos, ¿no? Sí. La implicación que manejan muchos de decir, pues Dios ya no me escogió y pues me regreso al mundo, ¿no? No puedo vencer el pecado y me regreso porque no soy. Esa es la única pregunta que tengo yo. Normalmente es lo más común, el punto vulnerable donde el enemigo nos aguijonea cuando cometemos alguna falta. ¿Sí? Y como estudiamos también, hermanos, es el problema de irnos hasta el extremo en decir que ya los hijos de Dios, pues que ya de ninguna manera hay ni un pecado en nuestra vida. No, porque entonces veíamos en 1 de Juan 1, el que dice que no tiene pecado le hace a él mentiroso. Ahora, normalmente una persona que no ha disfrutado del favor de Dios, de la gracia de Dios en su vida para la salvación, va a ver esos pasajes como la puerta para el pecado y la gracia del Señor como la puerta para el pecado. Pero en quienes Dios ha obrado por su Espíritu Santo y en quien ha obrado el nuevo nacimiento, hay un pesar profundo cuando pecamos, hermano. Ahora, solo como un punto de referencia para que estudien como un bosquejo, les recomiendo mucho el sermón de Spurgeon, se llama La elección. Pero uno de los puntos en donde él dice, él va a mencionar, está predicando y al concluir va a decir, a lo mejor usted está pensando, dice, que usted no es de los elegidos. Dice, pero le voy a decir algo, desde el momento en que Dios quiso traerlo, y Dios quiso mover su corazón, y Dios quiso abrirle el entendimiento para sentir pesar por su pecado, dice, desde el momento que hay pesar por el pecado, es porque usted ha sido escogido por el Señor, porque de otra manera, usted ni siquiera acudiría a escuchar el Evangelio, usted ni siquiera se sentiría mal, porque usted seguiría inmerso en su pecado. Esa es la idea que da Spurgeon. Ahora, en las Escrituras, mis hermanos, hemos abundado en este asunto, que es la cuestión cuando estamos buscando un perfeccionismo humano y no descansamos en las promesas del Señor. No descansamos en que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. Hicimos entonces la semana pasada, también recuerdan, un balance entre uno que apenas comienza a caminar, es una realidad también en el ámbito espiritual. Uno que tiene un nuevo nacimiento no nace maduro. Por eso Pedro dice de ser como niño recién nacido. Por eso también Efesios dice, Efesios 4, que Él estableció esos dones en su iglesia para perfeccionar a los santos, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cuál es el problema de un niño fluctuante? ¿Qué sucede? Está siendo llevado, está siendo llevado por todo viento de doctrina. ¿Sí? Entonces, hermanos, de niños nos caemos, ¿sí? De niños lloramos, nos ensuciamos y pasan muchas cosas, pero nos quedamos en esa situación. No, ¿cuál es la evidencia que sabemos que el niño está vivo, hermanos? ¿Qué vemos que el niño está vivo? ¿Porque no se cae? No, porque cuando se cae, ¿qué hace? ¿Se levanta o lo levanta? Llora, se no puede levantar, pero cuando menos llora, ¿verdad? Para que lo levante. El niño come. El niño come. El niño está dando señales de que está vivo. Cuando el niño se ensucia, perdón por el ejemplo, pero cuando el niño se ensucia, ¿está cómodo, está riéndose o cómo se siente? No, llora, ¿no? Porque se siente incómodo. ¿Sí? Y sucede lo mismo en el camino de Dios. Vemos en las Escrituras que una persona que no ha nacido de nuevo, su hábitat es, ¿qué cosa, hermanos? Es el pecado. Nunca se va a sentir mal porque pecó. Se va a justificar. No, todo el mundo más, es así. Esa es nuestra normalidad. Veíamos el asunto hace 8 días también de la naturaleza, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dice que sucede en 2 de Pedro? El verdadero proverbio, que se vuelve, ¿qué cosa? La puerca lavada, ¿dónde se vuelve? Porque nunca cambió su naturaleza. Y lo disfruta y se siente bien cómoda. No, el bebé
el niño, el adolescente o el adulto en el ámbito espiritual, hermanos, hay pesar, o sea, se siente mal. Y mis hermanos, es una de las señas, ¿sí?, de las muestras que Dios está trabajando, que el Espíritu Santo está ahí, porque cuando Él viene, ¿qué hace? En primera instancia, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Un hermano que estaba comenzando a caminar, tenía esa lucha bien fuerte, tenía esa lucha. Y estuvimos estudiando antes de que rindiera su vida al Señor. Estuvimos estudiando bastante tiempo, muchos meses, las Escrituras. Y él, como si nada, me decía, hermano, siempre me decía, hermano, aunque no éramos ni primos, ¿verdad?, espiritualmente. Me decía, hermano, fíjese que esa semana pasó así, pero hasta se reía de sus maldades, ¿no? Cuando el Señor quebrantó su corazón y pudo ver la gracia del Señor, la gloria del Evangelio, y él rindió su vida al Señor, después me decía con lágrimas, hermano, me pasó esto. Cosas mucho menores que antes. Antes eran cosas graves. Y me decía con una sonrisota, o sea, me decía qué cosa, contento de sus maldades, no con arrepentimiento. Pero ahora la misma situación le quebrantaba. Hermano, no lo puedo entender, que Dios no ha obrado en mí, o por qué estoy pasando esta situación. Entonces yo le decía, hermano, ¿no le parece algo extraño? Digo, antes usted se gozaba de sus maldades y me las platicaba como si esperara que yo le diera una medalla por sus maldades. Y ahorita por esas situaciones se da cuenta. Digo, ahora yo le voy a pedir que ore al Señor. Ore al Señor y que le muestre, que le limpie. Usted me dice, si el Señor no le limpia de esa situación, no le da su gracia, su poder para abandonar esta situación, pues ya vamos a preocuparnos. Pero vamos a orar. Llegado la siguiente semana, ¿cómo, hermano? Hermano, el Señor me dio victoria sobre estas cosas. Pasó esto, hermano, y hasta hoy, gracias, Señor, por el mantenimiento. Y esto bastante, hermanos. ¿Sí? Ha habido otras cosas, otras áreas. Y cuando falla, ¿qué creen que hace el hermano? ¿Está contento? ¿Está como si nada? No, hermanos. Esa es una de las evidencias fuertes, palpables, que el Espíritu Santo ha hecho una obra en nosotros. Porque la obra inmediata, por la nueva naturaleza. En nuestra vieja naturaleza, ¿cuál era nuestra actitud hacia el pecado? Nos deleitábamos en él, ¿no? Lo buscábamos, pensábamos, lo planeábamos y lo disfrutábamos. En Cristo Jesús, hermanos, cuando llegamos a fallar, no hay ni siquiera un momento en el que sintamos placer, al contrario, sentimos vergüenza en que nadie nos vea. Y está nuestra vergüenza que vamos, hermano, pasó esta situación, buscando qué cosa, hermanos. ¿Sí? Como los niños, como los bebés, ayúdame. ¿Sí? ¿Cómo le puedo hacer para limpiarme de esta situación? Porque hay un anhelo por la santidad del Señor en medio de nuestra situación falible. Como ya estudiamos este asunto de las dos naturalezas. ¿Cuándo va a ser destruida completamente esta naturaleza que nos arrastra al pecado? Cuando nuestro Señor viene a redimirnos en su a redimir el cuerpo, a transformar el cuerpo de la humillación nuestra. Y mientras, ¿cuál es el consejo? No proveas para los deseos de la carne. Y es el asunto que siempre debemos ilustrar, a ver, hermano, ¿por qué sucedió ese asunto? Esto no vino de momento, de súbito. En todo pecado hay un proceso, ¿no? ¿Recuerdan Santiago? Cuando alguno es tentado, no digan que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es atraído y seducido cuando de su propia concupiscencia, ¿verdad? O es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, pero es un proceso. Y es el asunto donde hablamos con el hermano, ¿en qué actividades te estás enrolando? Hermano, ¿lees tu Biblia? ¿No? ¿Estás orando? No, pues no. ¿Estás viendo mucha televisión? Pues sí, no. ¿Estás proveyendo para el deseo de la carne? ¿Estás navegando demasiado en la red? Sí, hermano. Estás proveyendo para los deseos de la carne. ¿A quién has escuchado? Hermanos, en todo pecado es el proceso, y Dios nos permite en su soberanía maravillosa esas situaciones para ir quebrantándonos. Ahora, hermanos, normalmente, ¿cuáles eran en nuestro nuevo nacimiento los pecados que nos acosaban? Bueno, digo, hay excepciones, hay personas que llevan
20 años de nuevo nacimiento, siguen siendo los mismos pecados porque siguen niños espirituales, no han crecido. Pero en la medida que vamos creciendo, hermanos, ¿sí? hay un cambio que Dios hace en nuestra vida. Y si antes nos preocupaba el que pues es este pecado tal vez escandaloso, ese pecado pues que es muy remarcado, ¿verdad? Por ejemplo, tomé lo que no era mío, cosas por el estilo, o mentí deliberadamente. Mientras vamos avanzando, ¿saben, hermanos? Que a veces las cosas que no estamos atendiendo nos quebrantan profundamente en nuestro corazón. No hemos hecho un pecado escandaloso, pero hemos pecado por omitir hacer lo bueno que Dios nos manda, por no amar a los hermanos como debiera ser, por no ser misericordiosos. Y eso sigue latente en nuestro corazón porque el Señor nos está trayendo a ser formados a la imagen de Cristo Jesús. No olvidemos también ese asunto, hermanos, de crecimiento. Niños, ¿sí? Jóvenes, adultos, espiritualmente, y en la medida que vamos creciendo, hay errores que vamos cometiendo, hermanos. ¿Sí? ¿Qué se considera pecado? Ya hemos dicho, no es el acto final. Mi pecado no es que robé. Mi pecado es que en mi corazón estoy menospreciando a Dios, porque su ley dice no robarás. ¿Sí? Y el asunto es que yo he menospreciado a Él y por eso voy a hacer esto. Mi pecado no es que adulteré, hermanos. ¿Sí? Ese es el resultado final de lo que en mi corazón estoy rechazando al Rey de la Gloria. Estoy rechazando su palabra, su ley. ¿Sí? Y hay toda clase de maldad en mi corazón que se refleja en los actos finales. Y se dan cuenta por qué, por ejemplo, el catolicismo romano no avanza en esa situación. Van y se confiesan, pero ¿de qué se confiesan? Bueno, las cosas más pequeñitas que hicieron. Y a veces seguimos con esa situación ante el Señor. Pensamos que lo más grave es lo que hicimos, es el acto final. No, hermanos, eso solamente es el resultado de lo que lleva en el corazón ahí. Lo que en el corazón ahí se está reflejando en esto. ¿Sí? Pero el pecado, hermanos, aquí está en el corazón y es cuestión de tiempo para que salga la forma de lo que está aquí adentro. ¿Sí? Aquí adentro está la forma, ¿sí? Y solo es esperar la oportunidad en que se manifiestan. Entonces, hermano Armando, en ese asunto de los escogidos, eso, quiero decirles algo, hermanos, ni siquiera nosotros los podemos. El Espíritu Santo da un testimonio personal en cada hijo de ellos. Yo no podría decirles, hermanos, quiero preguntarles algo. ¿Ustedes podrían afirmar que yo soy salvo y soy el escogido de Dios? ¿Así? ¿Meterían las manos en el fuego por eso? Es que ningún ser humano está capacitado para ver si la persona es salva o no es salva. Ahora, sabemos... ¿Nos puedes pasar para acá? ¿Sí? Sabemos que el Señor nos pone muchos ejemplos. El Señor nos dice que por sus frutos se conocerá. ¿Sí? Pero como nos has explicado desde el púlpito, hay mucha gente que puede hacer buenas obras o andar rectamente, pero realmente no se pone en su corazón. Entonces, no, el ser humano no está capacitado de decir, tú eres salvo, tú no, tú sí, tú no. Porque solamente es Dios quien sabe. Sí, claro. Ahora, hermanos, ciertamente sí hay un testimonio en donde podemos ver la gracia del Señor, pero eso es, vaya, sin embargo, creo que en nuestra conexión, hermanos, nos vamos a llevar, como siempre hemos dicho, sorpresas, ¿sí? De personas que creíamos que eran bien piadosas y que simple y sencillamente, hermanos, nada más no, fueron muy hábiles en su manera de presentarse. ¿Sí? El testimonio más grande lo da el Espíritu Santo de manera personal en cada uno de nosotros. Ahora, que nosotros sí podemos ver evidencia del Señor, podemos verlas, hermanos. Pero insistimos en esto. Mateo 7 es tremendo, ¿no? Muchos me dijeron aquel día, Señor, hicimos esto. Yo no los conozco. ¿Recuerdan lo que vimos en Gálatas, perdón? Que hayamos sido conocidos por el Señor. ¿Dónde se centraliza, hermanos? ¿En que digamos conocer al Señor o en que Él nos reconoce a nosotros? Entonces, como dije al principio, esta doctrina, hermanos, tal vez sea la que más vamos a batallar en alcanzar a comprenderla en nuestra mente. Pero quiero decirles algo, para que no nos desanimemos. Romanos 11 dice que esas profundidades del Señor son inescrutables.
son inescrutables, y nuestra salvación y nuestra fe, hermanos, no se centraliza por lo que entendemos. Si fuera por eso, no, pues ya nos vamos despidiendo, hermanos. Sí. Pero a veces sí nos causa confusión. No, desde luego, hermano. Porque, por ejemplo, en Romanos 9:13 dice a Jacobo amé y a Esaú aborrecí. Y ahí pudiera entrar lo que usted está hablando, los predestinados, ¿no? Entonces veríamos a Dios como un Dios injusto, porque a unos ama y a otros no, Okay. si todos somos sus hijos. Creo que me va a llevar más de esta clase, hermanos. Vamos a ver Romanos 11, Romanos 9. Vamos a ver Romanos 9. Hermanos, no iba a comentar algo antes de que se le olvide. Sí, nos has hablado de la fe. Sí es cierto que la fe viene de Dios, porque de verdad sería imposible si no fuera Él quien nos la pone al ser humano para entender primero su palabra, pero también entender las cosas que son tan fuertes, como nos dice, ¿no? Al Dios invisible pero real. Y ahí se requiere de lo que viene de parte de Él, porque si no, no lo creeríamos, porque claro se nos dice, ¿no? A Dios nadie lo ha visto jamás, solamente el Señor que ¿Quién hizo? Sí, entonces, Y Él nos lo manifestó. Y ese es otro asunto, hermanos. ¿Qué tanto vamos a conocer de Dios? Es pregunta, hermanos. ¿Qué tanto vamos a conocer de Dios? Nada, porque la mente de Dios es infinita, ¿no? Y la nuestra. Bueno, si hay una respuesta, el tanto que Él quiera revelarse a nosotros. Y la mente de Dios, que es infinita, dice 1 Corintios 2, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y eso hace una grande diferencia en un hijo de Dios. Un hijo de Dios no tiene la mente de Cristo, por eso piensa en las cosas de la carne. Iniciamos también, ¿no? Con Tito 1, ¿verdad? 1 y 2. Habla de tres cosas: de la fe, habla de los escogidos, y en ellos habla de la fe, de la esperanza y de la promesa de la vida eterna. Luego vimos Romanos 12, y ese es el asunto, hermanos. Miren, Romanos 12 dice: no os conforméis a este siglo, y estaba tratando ese asunto, que nuestra mente ha tomado la forma de este mundo y nos hemos conformado a ello. O sea, nos quedamos contentos así, ¿sí? Y con esta mente queremos comprender, ¿sí? la palabra del Señor, que es sublime. Dice: sino que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces, no vamos a comprender, hermanos. Número uno, mientras Dios no nos ilumine. Pero en segundo lugar, Dios no nos ilumina mientras nuestra mente no está dispuesta a ser transformada. Nuestra mente se vuelve perezosa, se conforma y se vuelve cómoda. Y creo, hermanos, que es el problema más grande que tenemos. Yo les aseguro algo, hermanos. La mayoría de nosotros, es más, creo que todos nosotros, lo que conocemos es más porque alguien nos enseñó así, nos cuadró y nos quedamos con eso. Pero las cosas que el Espíritu Santo nos ha mostrado por el estudio, ¿sí? Que Él nos ha llevado, esas cosas son las que han abierto nuestros ojos para conocer de una manera más personal. Creo que al Dios de la gloria, casi como Job, le hemos oído de oídas, ¿sí? Pero el detenernos a mirarle, el buscarle, mis hermanos, creo que hemos pecado en gran manera en este asunto. Hemos sido negligentes, y yo soy el primero que pongo en la lista. Y nos ha sido más fácil conformarnos a lo que nos dicen, ¿sí? Y yo les quiero, al menos que usted me diga que no es así, en general que alguien me diga no es así, vamos. Pero lo que creemos es más por la forma que nos han puesto. Y hermanos, lo peor que ha sucedido en la iglesia de Cristo en cuanto al estudio de las Escrituras, ¿saben qué ha sido? Que han sido doctrinas formadas por hombres que han tomado pedacitos, acomodados, y se hizo la doctrina. Y las Escrituras, por alguna razón que el Señor nos conoce, y Él las quiso plasmarlas en papel, y fueron escritas de una manera sistemática, para que las estudiemos de esa manera. La Biblia debe de estudiarse de una manera sistemática y debe de presentarse de una forma expositiva. ¿Qué es expositiva? Lo que el pasaje dice en todo su contexto. Entonces vamos a ver Romanos 9 y vamos a hacer un intento por verlo así, de esa manera, que la Escritura nos diga ese asunto de la elección. Y uno de los pasajes, hermana, que nada le voy a comentar, que dice ahí,
Precisamente Dios sabiendo nuestros pensamientos, dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay en Dios injusticia? Hablando de la elección. ¿Por qué nos conoce? Él sabía anticipadamente lo que íbamos a decir. Y bueno, ahí nos va a dar la respuesta. Romanos 9. Y en estos capítulos, hermanos, el apóstol Pablo va a destrozar todos nuestros argumentos en contra de la elección. Todos, absolutamente. Y no es él, sino es el Espíritu de Dios hablando a través de su siervo. Muy bien, desde el versículo 1 dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y aquí va a comenzar, o a continuar este estudio. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Recuerdan en Tito que estábamos viendo? La promesa de la vida eterna, la cual Dios prometió desde antes. La promesa está centralizada, hermanos, en la piedad, veíamos en Tito. La promesa no está centralizada ni siquiera en Abraham. El hijo de la promesa es Cristo Jesús. Los que son hijos de la promesa, ¿sí?, son hijos de Dios. Muy bien. Versículo 9 dice, porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. Y aquí nos da otro punto. No por las obras, sino por qué, hermanos. ¿En quién está centralizado el asunto de la elección? En el que llama. No en nuestras obras, sino en el que llama. Ahora, vean que no habían hecho ni bien ni mal. ¿Sí? Seguimos, versículo 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amén, mas a Esaú aborrecí. Alguien diría, es que es sorprendente que Dios haya aborrecido a Esaú. Sorprendente, hermanos. No, lo sorprendente es que Dios haya amado a Jacob. Amados hermanos, ¿qué fue lo que en la carne hizo Esaú? Era engañador, ¿no? Esaú ¿Qué dice Esaú? Si estamos de acuerdo, él menospreció la primogenitura. ¿Qué representa la primogenitura, hermanos? Y espiritualmente, ¿saben en el Éxodo a quiénes mató el ángel de Jehová? ¿Y quiénes fueron redimidos? No, ahí en ese asunto, la sangre que se derramó, ¿por quiénes se derramó? Por los primogénitos. Dice Hebreos 12, nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos. La iglesia de Cristo es la congregación de los primogénitos. Ahora dice en Éxodo 13, todo primogénito que abriera matriz es mío. Y había una sola especie, ¿verdad?, que aparece, que tenía que quebrar la cerviz, eso es matarlo, o redimirlo. ¿Y saben quién era, hermanos? ¿Qué especie era? El asno. El asno. El asno ese no es mío. Al menos que lo rediman, tiene que sacrificar un cordero para redimirlo, o lo van a matar, lo van a quebrar la cerviz. Pero solo los primogénitos. Y ahí es donde yo entré, hermanos. Porque por el sacrificio del cordero, ¿sí? Y nuevamente, el primogénito. Entonces la congregación de los primogénitos es la iglesia de Cristo, los redimidos. ¿Qué fue lo que entonces rechazó Esaú, hermanos?
otras palabras, como dice Hebreos capítulo 10, la gracia del Señor. Él dijo, no me interesa, yo no quiero nada. No, dice, voy a morir, ¿de qué me va a servir? ¿Recuerdan? ¿Y cómo lo llama en Hebreos capítulo 12? Mirad bien, no sea que haya algún que cosa como Esaú. Sí, algún profano. ¿Qué es profanar? Dice que por un plato de lentejas vendió su primogenitura, aunque después la procuró con lágrimas. Entonces, hermanos, según el juicio de Dios, en Hebreos 10, dice que cualquiera que pisoteare la sangre de su hijo, que la rechazara, que le hiciera inmunda, ya no queda más expiación por él, sino una horrenda expectación de juicio. ¿Qué fue lo que hizo Esaú, hermanos, entonces? Si la sangre fue la que redimió a los primogénitos, y él tenía derecho a la primogenitura, y solamente la sangre del pacto era lo que le estaba dando la oportunidad, la bendición de la primogenitura. ¿Y qué hizo Esaú en ese sentido, hermanos? Rechazó. La pisoteó, la arrojó por tierra. No me interesa. Dice la Escritura, hermanos, ¿cuál va a ser el reaccionar de Dios con cualquiera que tiene por inmunda la sangre del pacto? ¿Cuál es el reaccionar de Dios? Una horrenda expectación de juicio y de horror que ha de consumir a los adversarios. Entonces, en ese sentido, Dios es injusto en aborrecer a Esaú, hermanos. No. Romanos capítulos 1 hasta el capítulo 3. ¿Cuál es el reaccionar del hombre? Rechazo. Dice, Dios se les manifestó y habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Se envanecieron. Viene el juicio de Dios. Y viene el capítulo 2, al final del capítulo 1 dice, sabiendo que el juicio de Dios es según verdad. Dice, pero no solamente con los que las hacen. Dice, y entendiendo que todos los que practican tales cosas son dignos de muerte, pero no solo con quienes las practican, sino también con los que se alegran con aquellos quienes las practican. Todos ellos, dice, son dignos de muerte, son dignos de juicio. En el capítulo 2 dice que el hombre por su corazón endurecido, ¿sí?, dice, rechaza la gracia del Señor, la bondad, la misericordia, la longanimidad que es para salvación. Entonces dice la Escritura, y no consideras que esa paciencia te guía al arrepentimiento y solamente atesoras ira para el día de la ira. Entonces yo hago la pregunta, hermanos, en este momento, ¿cuál es la actitud de Dios hacia aquellos que han rechazado la gracia de Jesucristo? ¿Está bien contento con ellos, hermanos? No, vaya Dios. Dios es amor. Dios está con sus brazos ahí y ellos están diciendo no, y escupiéndole el rostro, ¿verdad?, su hijo, y ahí blasfemándolo, y Dios, Dios es amor, y ellos está así nos imaginamos a Dios. ¿Saben? Normalmente hemos formulado, hablan en términos generales del ser humano, hemos hecho un concepto de Dios apartado de las Escrituras, pero la Biblia dice, el que no tiene al Hijo, el beneficio de la primogenitura, el beneficio de la sustitución del Cordero, ¿sí?, el beneficio de la redención en los primogénitos, el que no tiene al Hijo, no verá la vida. ¿Y qué es sobre él, hermanos? Sino que la ira de Dios no estará cuando muera, está sobre él. Salmo 5, Salmo 7. Dios está airado todos los días con el impío. Lo único que por su paciencia, Dios dice que lo soportó con mucha paciencia los vasos de ira, hermanos, con mucha paciencia. Ahora, Dios, hermanos, nunca va a actuar injustamente, vamos a seguir leyendo. Entonces, hermanos, antes de continuar leyendo, solo otra pregunta. ¿Jacob era mejor que Esaú? No estaba mal. Alguien me decía, no, sí, hermano, porque él buscó la primogenitura. ¿Buscó la primogenitura? No. ¿O buscó los beneficios de la primogenitura? Eso es peor, hermano, ¿se dan cuenta? Con aquel que no busca el Cordero para adorarle. Aquí voy a estar bien, me va a bendecir, pues me paso para acá. Y es una cosa más grave que está haciendo, porque ahora lo está poniendo a él
para que le sirva en todos sus deleites. Y es lo que Jacob está haciendo. ¿Para qué quería la primogenitura? ¿Para glorificar a Dios, hermanos? No. Exactamente. Y lo vemos en la esencia de lo que está haciendo allá con su suegro y luego en el camino. Un suplantador lo que hizo con su hermano, con su padre, engañó a su propio padre, engañó a su suegro, en fin, para sus beneficios. ¿Y eso no es acaso peor, buscar la gracia para nuestros beneficios, hermanos? Eso es tremendo. Entonces, Jacob era mejor que Esaú, hermanos. No. Entonces, ¿por qué le amó Dios, hermanos? ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, hermano, yo Dígalo, no lo sé, hermano, pero pues ahí entra la soberanía de Dios. Porque a Dios no se le puede cuestionar Ok, leamos el versículo 14 y nos da la respuesta. Romanos 9:14. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Cómo podríamos refutar este versículo, hermanos? Está esclareciendo, en Dios no hay injusticia. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, versículo 15. Pues a Moisés dice, ¿qué le dice a Moisés? ¿Tendrá misericordia de quién, hermanos? Que yo tenga A ver, explíquenme, hermanos, ¿a qué se refiere? ¿Le suena Efesios capítulo 1, versículo 5? Según el puro afecto. Entonces lo que hermano Julio decía, soberanía. Soberanía es que a él no le aconseja nadie, que a él nadie le dice lo que debe hacer, que él no toma consejo puesto que él es, hermanos. Bueno, seguimos leyendo el texto. Así le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, en otras palabras, del que yo quiera tener misericordia. Y está limitado a él el tener misericordia. Y me compadeceré de quién, hermanos, del que sea más bueno, del que dé alguna muestra de afecto. No, porque tanto Jacob como Esaú están bajo el esquema que dice en el capítulo 3, versículos 9 al 11, ¿verdad? No hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno, hermanos. Entonces esto no está condicionado a lo que haga el hombre. Y eso, hermanos, es contundente. No hay quien busque a Dios. ¿Podrá alguien decir, no, yo sí? Usted o yo podríamos decir, yo sí lo busqué. No, él vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Sí, pero ¿a quiénes? A los que quiso. Esto, reitero, si intentamos con nuestra mente explicarlo, nos vamos a dar de topes, hermanos. Sí, pero seguimos leyendo. Está limitado a él entonces, no al ser humano. Versículo 16. Así que no depende. ¿Qué cosa, hermanos? Entonces, ¿de quién depende? ¿Y de quién Dios tiene misericordia? ¿De qué quiere? ¿De qué quiere? ¿Le podemos decir algo a Dios sobre eso, hermanos? Bueno, muchos le han dicho muchas cosas, hermanos, pero eso no cambia la soberanía de Dios. Y acá queda fuera el decir que como Dios nos dio, entonces somos hijos de Dios todos. No. Somos criaturas hechas por Dios, pero no somos hijos de Dios, sino hasta que se hace el nuevo nacimiento. Ok, sigamos leyendo. Está interesante, ¿no, hermano? Sigamos leyendo. Versículo 17. Ahora ven esto sobre Faraón, hermanos. Escuchaba que alguien dijo, antes de leer eso, escuché que alguien dijo, predicaron sobre las plagas, dieron un estudio sobre las plagas, y entonces están diciendo, y Dios está dando testimonio a Faraón para que Faraón se arrepienta. Y Faraón no quiso arrepentirse. Y Dios le está hablando a través de las plagas, arrepiéntete, mira cuán poderoso soy, no te quiero destruir. Y Faraón no se quiso arrepentir. No, él fue creado para eso. Vean eso, hermanos. O sea, ni aunque hubiese otras 10 plagas se iba a arrepentir Faraón. Pero veamos, hermano, la profundidad de este asunto. Miren, porque la Escritura dice a Faraón, o sea, esto dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere, subrayen eso, hermanos. ¿En qué se centraliza? De quien quiere, en quien él quiere. ¿Cómo catalogamos eso?
¿sí? De manera que de quien quiere tiene misericordia. Y nuevamente, y al que quiere endurecer, no estoy de acuerdo, Dios. ¿Cuál es el problema? Sigamos leyendo, hermanos, versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué es injusto? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué Dios le está inculpando? Miren esto, hermanos. ¿Quién ha resistido a su voluntad? ¿Sí? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú? Vean esta palabra, hermanos. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Esto nos lleva a un punto, hermanos. ¿Qué somos nosotros? Somos creación de Dios. Y de toda la creación, la más corrompida, hermanos. La más corrompida. Ahora, estando en esa condición, nos ponemos a querer discutir con el Dios de la gloria. Podríamos aquí marcar a un Dios de injusto, de pues un Dios irascible, de un Dios que está abusando de su poder, ¿no? Pero aún con todo eso, hermanos, somos criaturas suyas. Miren el versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonrar? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Ahora voy a explicar un poco más eso, hermanos. Porque de aquí toman la doble predestinación. Y también han dicho que pues ya esa persona fue marcada para que esté condenada y así va a suceder. No desviemos tampoco el asunto, hermanos. Porque cuando dice no hay injusticia en Dios, porque cuando dice, hermanos, que en esto que Dios está haciendo tiene un propósito. Y el propósito, vean nuevamente en el versículo 22. Dios quiere mostrar por un lado su ira. Sí, pero ya estudiamos al principio. ¿Con quiénes va a mostrar su ira, hermanos? ¿Con quiénes? Los que rechazan. Ahora, Dios mostrará ira con un inocente, hermanos. Si creemos en un Dios así, eso le haría injusto. Injusto es cuando sin culpa, sin motivo, hay entonces una situación de juicio severo. Pero, hermanos, ¿cuál es el punto donde Dios va a mostrar su ira? Y aquí se le llama esto: Dios es soberano, sí, es lo que está diciendo, pero también es Dios es justo y Dios es amor. La pregunta es, ¿a estos vasos de ira no les mostró su amor? ¿No les dio muestras de su gracia? Volvemos a Juan 1. A lo suyo vino, a su propiedad, aunque no nos debía nada. No tenía por qué venir, hermanos, pero vino. Eso es gracia. A lo suyo, a lo que le pertenecía. Y cuando viene, hermanos, ¿cómo está este mundo? ¿Cómo estábamos nosotros cuando Él vino a nuestras vidas? ¿Sí? Ahora, honestamente, ¿cuántas veces le rechazamos, hermanos? A la primera que se nos habló, nos doblegamos así: el Señor es el Rey, nos doblegamos, nos quebrantamos, le dijimos: Señor, perdóname, aquí está mi vida, toma toda mi vida para ti. ¿Cómo actuamos, hermanos? No le recibieron al Rey de la gloria. Y ahí está el juicio, hermanos. Ahí está el juicio. Al rechazo a la persona de Jesucristo. Ese es el pecado, ¿sí?, en el ser humano. Ese es el pecado que Dios juzga. El rechazo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los vasos de ira, ¿sí, hermanos? El asunto es, son responsables
de esa ira de Dios sobre ellos o no son responsables. ¿Son culpables o no son culpables? Y si son inocentes, Dios los va a castigar. Dios es justo, hermanos. No sería injusto, ¿sí? No estaría separado de él ese atributo divino. Imagínense que Jacob y Esaú, ¿sí? Jacob aún siendo un profano, aún rechazando esta gracia, entonces Dios va a actuar en la misma medida y manera que Noé. ¿Y saben cuál es el problema? Que a veces pensamos que Dios de alguna manera, ¿verdad?, va a hacer, o sea, nos va a poner el tropiezo para que no creamos. No, hermanos, aquí es ese asunto de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. El hombre es responsable. Somos responsables de nuestros actos delante de Dios. Ahora, que hay un asunto de la elección de Dios, la hay, pero eso es algo también en su soberanía, y nunca sus atributos están separados. Nunca, hermanos. Aún su soberanía, ¿sí?, está en relación con la justicia, y está en relación con el amor, y está en relación con la misericordia, que son solamente atributos de Él. Nunca sus atributos son separados para actuar solamente con ira santa o solamente con amor. Sí, hermano. Bueno, a través de toda la palabra de Dios, creo que nos explica el amor de Dios, el amor, su soberanía, pero también que es un Dios justo. A través de todo lo que hemos estudiado a través de la Biblia, incluso desde Moisés, pasando por todo, Samuel, Reyes y todo eso, hasta Jeremías, el Señor muestra su misericordia hacia nosotros y demuestra hacia su pueblo el amor que les tiene. Y a través de eso no vemos que el Señor haga una injusticia, nunca, porque lo está tratando ahí, le está dando una oportunidad a su pueblo de redimirse. Y ellos se rebelaron, y constantemente la revelación del pueblo rebelde, y así somos nosotros hasta este tiempo. Entonces, cuando nosotros leemos, vemos que Dios no es injusto, sino al contrario, estamos viendo que el Señor, a través de su gracia, porque dices gracia sobre gracia, nos dio este privilegio de conocerle, ¿no? Ahora, hermanos, que el asunto de la elección es una obra arbitraria de Dios, no lo es, hermanos. Aquí está diciendo que su propósito es para mostrar solamente las riquezas de su gracia, cuán abundantemente su gracia tiene que actuar. Ahora, ¿con quiénes, hermanos? Con los más perdidos de todos, con los más miserables de todos, para que no haya ni siquiera un puntito de gloria que el hombre pueda tomar, ni siquiera una pequeñita parte. Pero reitero, hermanos, siempre nos resistimos a esto. Queremos tomar parte en lo que solo Dios tiene parte, y en lo que Dios nos responsabiliza, queremos echarle la culpa a Él. Si actuamos así, ¿no? Algunos, hermanos, y mucha gente así, malentendiendo ese asunto de la soberanía de Dios. Les platiqué, ¿no?, de un varón que, pues, me decía, hermano, es que primero me dijo, necesito hablar contigo. No, sí, estoy viviendo el adulterio, hermano, y pues yo ya no quiero estar así. Vamos a orar a Dios. Digo, pero ¿por qué no quiere estar así? Pues es que me está yendo mal. Entonces entendí por qué. Pues no está quebrantado ante el Señor. Digo, bueno, pero mira, debes de entender que ante todo estás ofendiendo a Dios en la gloria. Sí, pero es que también me está yendo mal, ¿verdad? Las cosas de la familia. Ya me puso sus argumentos. Entonces ya no quiero estar así, ya quiero estar bien. Vean el sentido de la gente, quiero estar bien. Y ese es el problema, que la gente quiere estar bien, pero no quiere humillarse ante el Señor, sino que quiere estar bien. Bueno, vamos a orar. Estuve con algunos argumentos bíblicos que mientras no fuera para glorificar a Dios, ni siquiera se podía decir que estuviera arrepentido. No, sí, dice, sí estoy arrepentido. Lo segundo, sí, pues, y dice, sus promesas son fieles. El que confía en su pecado y se aparta alcanza misericordia. Entonces, en verdad, ya no quiero orar. Al otro día, quiero hablar contigo. ¿Qué pasó? Mira, dice, hoy me levanté así como me dijiste ayer, me levanté, oré al Señor y dije, Señor, guárdame en este día, ilumíname, y presérvame, ¿verdad?, del pecado. No permitas que caiga en pecado, no lo permitas, Dios. Dice, bueno, acabé de orar y ya iba yo a salir cuando llega la persona con la que he estado viviendo en el momento.
Dice, y pues, la verdad es que yo no quería, hermano. Dice, yo no quería. Pero pues ella me insistió, dice, hermano, y entonces, pues, terminamos adulterando. Y si sabe qué, hermano, si Dios no hubiera querido, eso no hubiera pasado porque yo lo había hecho. ¿Sabe? La clase de maldad que hay en el corazón para quitarnos nuestra responsabilidad y abocarse a la soberanía de Dios. Pues desde luego que Dios no quería, pero por favor entiende que te está mostrando que tienes un corazón perverso y que al menos que te humilles y ruegues su gracia y te arrojes sobre los brazos de misericordia del Señor, no hay oportunidad para tu vida. Pero hermanos, el ser humano somos bien hábiles. Responsabilizamos a Dios, o culpamos a Dios de lo que es nuestra responsabilidad. Y de lo que Dios en su gracia hace, queremos tomar favor nuestro, no queremos tomar parte de nosotros. Y no es así, hermanos. Entonces Dios es soberano, es verdad, pero también Dios es justo. Y dice Éxodo que Jehová fuerte, temible, ¿sí? Celoso, pero también dice que hace misericordia a millares y millares. Pero también dice que no tendrá por inocente al culpable. Dios nunca castigará a alguien que sea culpable, hermanos. ¿Y saben qué? El apóstol Pablo va a decir, pues bien, en el capítulo 3 ya hemos hablado de judíos y de gentiles, y que todos, porque todos somos pecadores, que todos somos culpables, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Esa era nuestra condición, hermanos. ¿Sí? Todos están destituidos. Y Dios quiso, hermanos, solamente para gloria suya, solamente para gloria de esos que están destituidos, tomar algunos, hermanos. ¿Sí? Y el único propósito es para manifestar las riquezas de su gloria. Pero estos ahora que vienen, ahora se ponen a reclamarle a Dios. ¿Y por qué aquellos los estás echando al infierno? Cuando deberíamos de caer rendidos ante Él, hermanos. Y ahora Dios que nos ha rescatado y comienza a tratar con nosotros. ¿Y por qué me haces esto, Dios? ¿Por qué me pones a sufrir? ¿Por qué? ¿No? Y siempre estamos con los porqués, con los porqués, con los porqués, en lugar de estar rendidos, agradecidos ante el Señor por su misericordia, porque ya estábamos destituidos todos, sin excepción. Y de Él algunos quiso redimir, comprar por la sangre de Jesucristo su Hijo, solamente para gloria suya. Y entonces hoy que fuimos rescatados, venimos y buscamos siempre nuestra comodidad, lo que nos gusta. Esa doctrina tuya no me gusta, Dios, ¿no? Cuando es la que nos salvó, hermanos. Esta no la entiendo, pues qué bueno que no la entiendes, pero agradécele a Dios, ¿sí? Que Él quiso tener misericordia. Pero saben, hermanos, normalmente Dios nos da siempre mayor gracia. ¿Y saben qué, hermanos? Nuestro hermano Armando decía algo hace un rato: hay doctrinas que no las vamos a poder explicar, pero que el Espíritu Santo va a hacernos comprenderlas solamente para gloria de Él. Hermanos, ese asunto de la elección, si no fuera así, créanme, hermanos, créanme, fuera de esta doctrina, el hombre tiene parte de gloria en la salvación. Es a causa de esta elección soberana, bendita, amorosa y misericordiosa de Dios que toda la gloria solamente la recibe Él. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando los tiempos se cumplen, todos sin excepción, todos los redimidos, hay una sola actitud delante del Cordero. ¿Y recuerdan cuál es ahí en Apocalipsis? Digno eres de recibir toda la gloria, porque todas las cosas fueron creadas por ti, por tu voluntad existen y fueron creadas. No, en esos tiempos no es digno de toda la gloria. Parte, sí, hizo una buena parte. Eres bueno, Señor. Pero mis amados hermanos, mientras estamos en este balancín, inclinándonos para acá y para allá, estamos robando gloria al Señor, haciéndonos idólatras de nosotros, de nuestra sabiduría. Es que esto sí lo entiendo, esto lo creo. Esto no lo entiendo, esto no lo creo. Pues mis hermanos, les tengo una buena noticia. Dios es soberano y nos guste o no nos guste, Él ha dado sus doctrinas. Él ha establecido sus decretos inalterables. Él ha establecido su palabra que nunca pasará.
Ahora, como decía Spurgeon, podrás no estar de acuerdo con la palabra predestinación y elección, pero no la vas a poder quitar de la Biblia. Y decía algo más, hermanos, podrás no estar de acuerdo, pruébalo que no es así. Y mis hermanos, ninguno ha podido probarlo. Hay argumentos solamente sin sostenerlos, pero finalmente recae en que la salvación es de Jehová, que Dios es justo, muy justo en lo que está haciendo, y el hombre es responsable, y los únicos, ¿sí?, que alcanzamos salvación, alcanzaremos salvación, no es por nosotros, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino solo a tu nombre sea toda la gloria. ¿Y cuál es el punto de toda la gloria, hermanos? Por tu misericordia y por tu verdad. Mis hermanos, si seguimos leyendo, va a seguir esclareciendo todo este asunto, pero quiero detenerme tantito. Sé que tienen preguntas, y no importa que nos llevemos otra clase, otras 3 clases, otras 10 clases, pero vale la pena sumergirnos y que no quede porque no hay argumentos bíblicos, porque hasta ahorita los que vamos leyendo, no sé si podamos refutar alguna vez. Sí, lo que yo he dicho sí fácilmente se puede refutar, pero lo que la Biblia dice, mis hermanos. Sí. Entonces, pero sí quisiera detenerme alguna pregunta, algún comentario, mis hermanos, sobre este punto que estamos tratando. En la clase anterior, el tema de la seguridad eterna, yo siento que a veces la entendemos como, no sé, como tenemos ya nuestras ideas o nuestras concepciones. Yo me acuerdo que en mis primeros días de conocer al Señor, pues compartía la palabra a mis amigos de la escuela, etcétera, etcétera. Y una vez, mientras estaba predicando, ocupaba mucho lo que eran los dibujitos esos de los chicks, me gustaba mucho utilizarlos, ¿no? Entonces, una persona, una amiga que ya le había quedado yo gordo, me imagino, está predicando la palabra de Dios, me dijo, a ver, pues, ¿qué tal estás predicando? No, pues libro. Me dijo, a ver, ¿y qué tengo que hacer entonces ya para ser salvo en irme al infierno y aquí y allá? Pues de lo que poquito que sabía yo, pues y digo, mira, dice esto y esto, y al final dice 5 puntos para que sea salvo. Así lo pone el chic, ¿no? Todos los así lo pone, ¿no? Pues ya está, punto 1, creo, punto 2, me arrepiento, punto número 3, punto número 4, punto número 5. Ya se salva, ya se acabó, ya deja de la guerra. ¿Sí? Entonces, bueno, eso me gustó porque te hace uno, apenas estaba empezando a leer la palabra de Dios, pero te hace uno repensar, de que dice uno, bueno, no es un método, no es un punto 1, punto 2, 3, es una obra, regresas al 2, no puede ser así, ¿no? Entonces uno se queda así reflexionando, ¿no? Pero tal vez ya en estos tiempos, nosotros tal vez, bueno, yo creo que a veces seguimos cometiendo el mismo error, ¿no? A ver, mijo, ya quiero que seas cristiano. Punto número 1, arrepiente, y ya eres cristiano. Y ya cualquier cosa que haga ahora, no, ya eres cristiano. Entonces yo creo que ahí como que sigue quedando esa como, no sé si llamar error o esa cosa que está equivocada, ¿no? Y estábamos hablando de eso la semana pasada. Yo me acordaba que estamos leyendo Hechos, ¿no? Bueno, estamos acabando Hechos, en las lecturas. Le decía a mi esposa, ahí va otra tarea, le digo, de todos los que creyeron en el Señor Jesucristo, en el libro de los Hechos, ahí está Lidia, que el Señor le abrió el corazón, ¿no? La palabra de Dios. Está lo que pasó en Atenas. Está el que más me gusta, es el de Pablo ante Agripa. Y le dice, por poco, bueno, yo sé que crees, le dice Pablo. Yo sé que crees a los profetas. Entonces sí creía, o sea, de casi creía. Sin embargo, dice, quiera Dios, ¿en quién se centraliza? Ajá. Ni siquiera decir, pues quieras tú mañana, ojalá y mañana tengas ganas. No, ojalá y mañana ya quiera Dios, que por poco, por mucho, pero quiera Dios. Pero le dice, yo sé que crees, pero como intelectual, ¿no? O sea, de que él lo había testiguado, sabía tal vez, ¿no? Sí. Pero es un tema, o sea muy grande. Le digo que a veces tal vez
nos equivocamos en ocuparlo de puntos, ¿no? Decir es que punto número 1, punto número 2. Es que volvemos al asunto, hermano, no os conforméis a Nos conformemos, ¿no? Entonces, ese es un error en el cual a veces hemos caído de decir, usted ya es salvo, ¿no? Ya no le damos el certificado de bautismo con la Iglesia Católica porque de veras, ¿verdad? Pero pues creo que ahí va la idea, ¿no? Les comentaba otra vez, creo que fue un video que teníamos en México, de un gran evento que hubo, y se trataron creo que 7 puntos. Nunca hablaron de Cristo Jesús. Solo hablaron de 7 puntos que Dios hace con los hombres. ¿Quiénes creen esto? Y todos levantan la mano. Pero una grande multitud. Pues a ver, oren conmigo, ¿no? Y oraron, ya todos son salvos. Nunca hablaron del sacrificio de Cristo Jesús, de la propiciación, de la justificación por fe, ¿sí? De la sustitución, el justo por los injustos. Nunca hablaron de la culpabilidad del hombre por el pecado, jamás. Solamente algunas cosas que se requerían para entrar al reino. Y muchos levantaron la mano, oraron y ya todos son salvos. ¿Dónde dice eso en la Biblia, hermanos? Pero nosotros tomamos eso, nos parece bonito, nos agrada el método, nos acomoda, porque reitero, hermanos, aún hijos de Dios venimos con una mente moldeada por este mundo. En general, mundo religioso. Aunque cristiano, pero religioso, dogmático, como dije, sus dogmas que ha establecido. Y eso los traemos arrastrando y nos conformamos a ellos porque no vamos a las Escrituras. Mi pueblo pereció por una razón, hermanos. Entonces, el mandato le dice el Señor a los judíos cuando se enojan, ¿verdad? Que les dice que ellos eran ciegos, más ciegos que el que ahora estaba viendo. Dice, si ustedes, por pretender que ven, pues es que son culpables. Si no vieran, no tendrían culpa. Pero ahora, por lo que creen saber de la ley, porque habían torcido la ley, hermanos, completamente se habían conformado. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, ¿no nos pasa eso a veces? Sí, ¿por qué? ¿Por qué el corazón llega a estar lejos de Dios? Porque honramos más la tradición de los hombres. Tenemos por más sublime. Pues lo dijo fulano, lo dijo mengano, lo dijo perengano, así debe ser. Pues el pastor que a mí me habló así lo dijo. Como decía otra vez los hermanos Zenón, los hermanos José Chávez, un evangelista tremendo. Una bruja le habló del evangelio, lo llevó a donde el evangelio y luego ella se decidió en sus maneras. Imagínense, yo vi que la que me evangelizó hace esto, yo igual, eso debe de ser bueno. No, hermanos, no estamos en el camino del Señor por ninguna persona en especial. Estamos por el Señor, Él nos atrajo hacia Él. Todo el que ha sido enseñado por mi Padre vendrá a mí. Todo, solamente así. Así que el que oyó la voz de mi Padre, Él viene a mí. Y el que a mí viene, pues yo no le voy a echar fuera. Ahora, ese es un problema grave, hermanos, que tenemos. Y yo les invito en el amor al Señor que hagamos una evaluación. ¿Sí? Hasta ahorita les puedo decir algo, hermanos. Les puedo decir algo. La misma palabra de Dios que han estado leyendo ha estado hablando a sus corazones, sin necesidad de que alguien más venga a decirles. Ustedes han ido descubriendo cosas que antes de leer de una manera sistemática las Escrituras como el Señor las diseñó, y que de repente el Señor les ha sorprendido. Eso, a mis 15 años de cristiano nunca lo había visto así, porque te conformaste. Tu mesa conformada a lo que te decían. Leías solo lo que estaba ahí, no ya diseñado. Pero es responsabilidad nuestra. Escudriñen las Escrituras. ¿Qué es escudriñar? Escarbar. Escarbar, hacer un pozo y escarbar hasta encontrar agua. Ya encontré agua. Pues escárbale más, porque entre más le escarbes, más agua va a haber. Y tal vez encuentres un venero más grande, o hasta un brazo de mar, y tendrás abundantes aguas. Si a vosotros les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan fiel testimonio, hermanos. Solamente la Escritura da un fiel testimonio de Cristo Jesús. Miren, el testimonio que los predicadores damos es tan distorsionado, hermanos, y no por mala intención, sino solamente porque estamos en el mismo proceso que todos nosotros. Pero qué bendición como los de Berea, ¿no? Estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque hacían buenas obras, no, porque ellos iban a las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Hermanos, hace qué tiempo que no vamos a las Escrituras para revisar nuestra doctrina, para revisar lo que hemos abrazado como doctrina.
¿Hace qué tiempo que usted no dice de manera personal, bueno, voy a estudiar este asunto de la propiciación? ¿Hay propiciación, hermano? ¿Qué es eso, no? Pues aparece un montón de veces en la Biblia, hermanos, ¿no? Voy a estudiar este asunto de la doctrina de la justificación, y además dice que solo es por gracia. A ver, voy a estudiar eso. No, hermanos. Pues el hermano predicó que era así, así es, y al rato se nos demandan. Oye, ¿por qué tú dices que has sido justificado? Y vamos a repetir lo que alguien más nos dijo. Pero qué bendición cuando vamos a las Escrituras, mis hermanos. ¿Sí? Ahora, en este asunto, miren, hermanos, los conceptos que yo les dé sobre la elección todavía estarán bien borrosos, hermanos. De manera personal yo les puedo decir, lo he entendido. Gracias a Dios Él ha quebrantado mi corazón en ese asunto. ¿Sí? Y mientras el Señor no iluminó mi corazón, mis hermanos, mi actitud hacia Él era diferente. Todavía creía que merecía yo algunos créditos y algunas cosas. Pero cuando el Señor trató eso en mi vida, caí, hermanos, ahí ante el Señor. Esto me ha hecho perfecto, no me ha hecho perfecto, pero me ha hecho reconocer que Él es el digno de toda la gloria solamente. Y que estamos en un proceso bien largo y vemos en un espejo oscuramente, hermanos, pero que Él se va a encargar de disipar nuestras dudas y Él nos manda. Eso es responsabilidad nuestra. Y eso, hermanos, también vamos a dar cuentas al Señor. ¿Creen ustedes que alguien de nosotros podremos llegar, Señor, en mis 30 años de caminar contigo? Esas doctrinas tú nunca quisiste enseñármelas. Y yo creo que muchos de nosotros el Señor nos va a decir, pues tú nunca quisiste estudiarlas. ¿Cuál es la promesa en Santiago? Y si alguno tiene falta de sabiduría, sí. Y creo que ahí se centraliza, hermanos, este asunto. Sí, hermana José. Lo que pasa es que, bueno, al menos en mi caso, y pienso que a veces en la mayoría, nos conformamos con lo poco que nos enseñan y nos mentalizamos con lo poco que nos dicen los versículos y nos afianzamos a ellos. Y por eso después nos cuesta tanto trabajo cuando llegamos a la raíz de las Escrituras lo que el Señor nos dice. Nos cuesta mucho trabajo porque ya nos mentalizamos con lo que nos enseñan por años y que por años aprendimos como algo verdadero sin realmente ir a las Escrituras. Nos conformamos porque nos dan un versículo, nunca vemos el contexto del versículo, nunca nos pusimos realmente a estudiar como debe de ser. Entonces después cuando vamos a las Escrituras y nos van enseñando y vamos viendo y decimos, ¿pero dónde estaba esto? ¿Cómo es posible que no lo vi durante tantos años? ¿Cómo es posible que no lo entendí durante tantos años? Pero pues hasta que el Señor nos da el entendimiento de las Escrituras y nos ir comprendiendo lo que nos enseña a través de su palabra. Sí, hermana. Por eso la insistencia al principio, hermanos. Hermanos, vamos a leer la Biblia. Ahora yo quisiera volverles a preguntar, hermanos, ¿seguimos leyendo 3 versículos o vemos la necesidad de leer más, hermanos? Sí, ¿verdad? Y quiero decirles algo, hermanos. Yo sé que la misma palabra está trabajando en cada uno de nosotros y al rato ni siquiera leyendo 10 versículos vamos a estar satisfechos, ¿sabes? Por cuestión de tiempo de las actividades, hermanos. Pero ¿saben qué? Eso tampoco es crédito nuestro, porque Él es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad, porque el que comienza una buena obra la perfecciona. Ahora, mis hermanos, esa es la razón por la que vemos que muchos en el camino, ¿sí?, hablando en términos generales de la cristiandad, considerando, ¿verdad?, calificados como cristianos, pero esa es la razón por la que muchos se van a quedar atrás, hermanos. ¿Sí? Cuando ven ese asunto, si ya hace mejor nos conformamos, nos gusta la comodidad, pero cuando hay una obra de Dios en nosotros, hermanos, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros en verdad que nos anhela celosamente. ¿Cómo quedarnos así? Yo quiero saber más de mi Salvador. Yo quiero conocerlo más. Yo quiero estar más cerca de Él. Solamente el que no ha tenido nuevo nacimiento, hermanos, solamente ese está contento, tranquilo. Pero ¿saben qué? El Espíritu Santo ocupa aún talleres como estos para despertar en nosotros ese anhelo por Él. Es solo por Él, Señor. Sí,
Es un pasaje, es una doctrina muy importante. Así es que quiero que veamos un versículo más antes de retirarnos o de concluir. Nos quedamos en el primer punto de la seguridad de la salvación, Pero estuvo muy interesante, hermano. Muy bien, capítulo 10, hermanos. Veamos esto. ¿De Romanos? Sí, no, estamos en Romanos. Dice, hermanos, ciertamente, aquí leo desde el 9:30, hermanos, para hacer el sentido más el contexto. Bien, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? ¿Por qué no alcanzó esa justicia? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley. Cumpliendo esto ya. O sea, con que yo haga esto, y es el sentido hoy en día, haz estos 5 puntos y ya. Con que te adhieras a esto ya. No es por obras. Y ellos iban, por eso no la alcanzaron. Bueno, luego va a decir, dice, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él, no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, eso es importante, hermanos, esas son palabras de intensidad. Ignorando la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Ajá. Y entonces cuando se ignora la justicia de Dios, ¿qué se hace? Vean ahí, hermanos. ¿Sí? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ¿qué cosa, hermanos? Uy. Por eso, mis hermanos, qué tremendo cuando nosotros queremos establecer, pues a mí me parece que debe de ser así. Para mí es así. Bueno, pues son para ti, pero gracias a Dios, como dije, Él no dejó nada al aire. Pero también, hermanos, sí lo dejó para aquellos que Él ha hecho nacer de nuevo, para buscar más de Él. Me buscarás y me hallarás, porque de todo tu corazón me buscarás. Es natural, hermanos. Si yo desde la banca quiero comprender el asunto, miren, si no, perdón por el ejemplo tan común que voy a utilizar, pero como dicen, desde el ruedo, hermanos, o desde la banca, pues los toros no se ven tan peligrosos, ¿verdad? Y muchas veces solo somos espectadores, ¿sí? Solo somos oidores. Pero el Señor nos llama, hermanos, a buscarle de manera personal. Ahora se hablan como hijos de Dios. Pero aquí dice que ¿cuál fue el problema de los judíos? Ignoraron la justicia de Dios. Hermanos, la ignorancia es algo que Dios hace soberanamente, ¿o es responsabilidad del hombre? Insisto nuevamente, hoy que estamos leyendo las Escrituras de una forma más seria, ¿no es verdad que Él va abriendo nuestro entendimiento, hermanos? Que antes no lo quería abrir, antes nosotros no queríamos obedecer, perdíamos tiempo, ¿sí? Pero yo les aseguro, hermanos, que entre más vamos estudiando, el Señor nos va dando más de esas riquezas maravillosas. ¿Que antes no nos las quería dar? No, antes teníamos por sublime otras cosas, ¿no? Bueno, aquí ellos dicen que por ignorar la ley de Dios, la palabra de Dios, es a lo que se refiere, establecieron su propia justicia. Y tremendo problema del ser humano. Establece su propia justicia por ignorar la justicia de Dios, la ley de Dios. Y la justicia de Dios es Cristo Jesús, hermanos. ¿Sí? Entonces, quiero leer algo más. Versículo 4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Otro asunto. Todo lo de la ley, lo que la ley trata, ¿sí?
No, aquí no está hablando de la dispensación, ¿no? Como dice esa postura, no. Eso no es una dispensación. El contexto es la palabra de Dios, la ley de Dios, el fin de la ley, no la dispensación de la ley, no. A donde nos lleva la ley, el fin del camino. Cuando tú transcurres el camino, el fin de la ley es Cristo. O sea, las escrituras te van a llevar a Cristo, siempre. Solo las escrituras. Las posturas te van a llevar a Arminio, a Calvino, no, pero la ley te lleva a Cristo. Sí. Y hoy vemos a gente peleándose, ¿va? Por quién sabe de dónde, que de aquí, que de allá. No sé quién lo diga, pero la ley, lo seguro es que te va a llevar a Cristo. Entonces, ¿cuál es el asunto, hermanos? La ley, las escrituras. Sí, la ley te lleva, el fin de la ley te lleva a Cristo. Ahora, versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga esas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Y bueno, sigue este pasaje precioso, que esa es la palabra de fe que predicamos, ¿verdad? Vean el versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos. ¿Cómo dice esta parte? Pero luego va a decir, pero porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Primera pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahí quiero detenerme también. Aquí dice que el asunto entonces de la salvación es por el oír. Y luego va a decir que el oír por la palabra de Dios. Cuando llegue a este punto, hermanos, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Pregunta: ¿quién los envía? Cristo. Cristo o Dios mismo. ¿O la iglesia? Bueno, pero la iglesia. ¿O el grupo de evangelismo? No, es Dios. ¿O sentir la necesidad de hablarle a Él? Es Dios. ¿Quién envía, hermanos? Sí, claro. Es Él, mis hermanos. Es Él. Y solamente cuando Él envía, ¿qué va a dar a los que Él envía? ¿Qué va a dar, hermanos, para hablar a la gente? Palabra, el poder de su Espíritu Santo. Ahora ya leímos y estamos de acuerdo que no me va a enviar, hermanos, si yo no estoy lleno de su palabra. Por eso en ese asunto del evangelismo, hermano, pues, ¿por qué no nos das una capacitación hacia algo bien práctico? Oye, hermanos, el evangelismo es práctico. Bueno, el hermano Don Armando tiene 5 puntos, ¿no? Pero ya vimos que no es así, hermanos. No. Entonces, vean cómo todo eso nos está llevando al conocimiento de Dios, pero siempre ese conocimiento viene de Él. La revelación viene de Él, la salvación viene de Él. Está el pasaje de Felipe, ¿no? Cuando manda al desierto. ¿Sí? Pero lo manda el Espíritu Santo que fuera. Pues es Dios quien envía. ¿Y qué está leyendo el eunuco? De Isaías. ¿Sí? Ahora le dijeron: Felipe, prepárate, porque te vas a encontrar un hombre que está leyendo Isaías 53. Dale una revisada, ¿no? Para que tengas algo que decir. No, Felipe está lleno de la palabra, hermanos, y lo vemos en lo que sigue predicando. Entonces, ¿cuándo el Señor nos envía, mis hermanos? Ahora no estoy diciendo que hay que ser teólogo, no, hermanos, Él nos va dando de su palabra, y en la medida que nos da de su palabra, insistimos, es la salvación, no es el conocimiento. Pero veamos las responsabilidades que Dios sí nos va dando como hijos de Él, y comenzamos que la salvación, mis hermanos, es del Señor. Y para ello nos voy a leer este último pasaje, en el capítulo 11. Vamos a dar una repasada a todo eso, ahorita solo
quise aplicar algunas de las cosas al estudio que debemos de llevar, hermanos. Pero tenemos que estudiar del 9 al 11 para entender ese asunto de la elección soberana de Dios. Capítulo 11, versículo 25, hermanos. Leamos el 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. O sea, el contexto es, tú fuiste injertado, bueno, no te ensoberbezcas, no seas arrogante, no te pongas aquí en el cuello, elegido por gracia, ¿verdad? Orgulloso, yo soy elegido y tú reprobado. No, espérense. Leamos, hermanos. ¿Sí? Dice, no ignoren ese misterio para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es plenitud, hermanos? Totalidad. Es cuantitativo, ¿no? Eso habla de que hay un número también. Bueno, aquí dice que va a ir una plenitud de los gentiles. ¿Sí? ¿Sí? Es cuando no faltaría nada. Sí, está completo. ¿Plenitud? Sí, la palabra es pleroma, ¿no? Pleroma es llenar la llenura. Por ejemplo, estoy viendo una botellita allá. La plenitud de esa botella, no sé si sean 350 mililitros o algo así. Esa es la plenitud, pero es cuantitativa. Bueno, entonces dice, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador. Ahora, hermanos, acuérdense que ya leímos en el capítulo 9, ni por ser de Israel, ni por ser hijos de Abraham, ¿verdad? Son hijos de la promesa, ¿no? Ni por descender de Israel son israelitas. Bueno, continúa. Entonces, no está hablando tampoco, también, mis hermanos, de que todos los judíos, no se refiere a eso. Todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Ahí está resumida la seguridad eterna, hermanos. Irrevocables. ¿La salvación es un don o es una obra? Es un don, no hemos visto el don. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ven, mis hermanos, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener... vean cómo ahora amplifica, ¿no? Entonces, ¿quién es el anulado y quién es el bendecido? Ya me enredé, hermano. Ya somos dos, hermanos, pero lo cierto es que aquí dice que es verdad que Dios puso endurecimiento para tener misericordia. Pero luego dice que a todos nos puso bajo desobediencia, hermanos, para tener misericordia de todos. Pero vean lo que sigue, mis hermanos. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? O sea, ¿qué nos debe el Señor, hermanos? Y luego, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Saben lo que termina diciendo? Dios va a glorificarse en todos los que son de él. Ahora, ¿quiénes son todos? ¿A quiénes se refiere? ¿Solo a los cristianos? No, todo lo que ha creado, y él va a recibir gloria de todo lo que ha creado. Y volvemos al punto, hermanos. Vean cómo cierra con ese asunto de la soberanía de Dios. Aquí describe qué es la soberanía de Dios. ¿Sí? En primer lugar, es una mente suprema, hermanos. Es una mente suprema. No recuerdo cuál fue el padre de la iglesia. Lalo, ¿no? ¿Te acuerdas?
Toma a sus discípulos, los lleva al mar, no lo tiene los días de la estación, los lleva al mar y se hagan un hoyo. Orígenes. Ajá. Hagan un hoyo, y cada uno está haciendo su hoyo. Ahora metan el mar ahí en lo que hicieron. No, pues imposible. Entonces, pues así es como tratar de meter el conocimiento de Dios en nuestra mente. Sin embargo, hermanos, sí, Corintios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, y yo les aseguro, mis hermanos, que en la medida que vamos obedeciendo lo que entendemos, Él nos va a dar más. Y también es muestra de su misericordia, porque ciertamente al que mucho se le da, mucho se le exige. Y tal vez alguno diría, pues mejor ya no saber. No, espérate, ¿cómo puedes decir eso de tu Señor? ¿Se dan cuenta? El que sabe del Señor quiere saber más de Él, porque quiere obedecerle más. El que no quiere compromisos, no, pues mejor, no, está tan difícil eso, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque os haréis mayor condenación, sí. Seguimos en la misma condición buscando comodidad, que nos imiten oyendo. Sí, así, claro, yo sé quién humilde, ¿no? Miren, estoy seguro que quedaron más confundidos, no se preocupen, lo que entendieron, háganlo y glorifiquen al Señor. Amén. Lo que no, mis hermanos, el Señor va a ir dando revelación, pero eso no omite que sigamos estudiando. Vamos a seguir estudiando esa doctrina la próxima semana. Vamos a seguir estudiando, así creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Sé que hay preguntas, las dejamos para otra semana. Gracias, Señor, por su misericordia y por su bondad. Hermano Armando, ¿quieres dar gracias al Señor? Señor, te damos gracias, Padre Celestial, gracias porque tú nos has hablado nuevamente, Señor eterno. Queremos, Señor, que tu palabra, Señor nuestro, quede bien grabada, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor, motívanos y llévanos, Señor, a buscar, Señor nuestro, tu palabra, Señor, la forma en la cual tú has manifestado, Señor, tu amor y tu misericordia para con todos los hombres. Llévanos, Señor nuestro, a estar agradecidos, Señor nuestro, porque nosotros somos aquellos que se pueden ver, Señor, delante de sí, ver que no había nada bueno. Te agradecemos, Señor, que tú hayas tenido misericordia de nosotros, y delante de ti queremos agradecer, queremos también pedirte que tú nos guardes, que tú seas, Señor, con cada uno de nosotros, el que nos haga estar todos los días, Señor, pues delante de ti, Señor, alabándote y agradeciéndote, Señor nuestro, por tu misericordia, porque en ella, Señor, se gozaron, Señor, los santos, los profetas, los salmistas, Señor, se podía, Señor, refugiar, Señor, en ella. Te damos gracias, Padre Celestial, te ponemos delante de ti estos momentos que hemos pasado, Señor, nos han ayudado mucho, Señor, también nos han motivado mucho, Señor nuestro, a seguir, Señor, buscando, Señor, aquello, Señor, que tú nos has revelado. Delante de ti ponemos esto, también sigue bendiciendo a nuestro hermano Julio, Señor, sigue ayudando, Padre Celestial, en todo el ministerio que él tiene. Te lo pedimos esto, Señor nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nada más de tarea, traigan sus preguntas de lo que estudiamos sobre la elección, y con eso vamos a comenzar la próxima semana. Como dije, el tiempo que nos llevemos, pues el Señor nos ayude y nos dé gracias. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.